Salmos 78 al 80. Día 188. Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Estas son llamadas cosas escondidas y encubiertas porque tiene que examinarse muy cuidadosamente. La ley de Dios fue dada con un encargo en particular, el de enseñarla diligentemente a sus hijos para que la iglesia permanezca para siempre. También para que las providencias de Dios en misericordia y juicio les dieran ánimo para conformarse a la voluntad de Dios. Las obras de Dios fortalecen mucho nuestras resoluciones de guardar los mandamientos. La hipocresía es el camino real a la apostasía. Los que no enderezcan sus corazones no serán fieles a Dios. Muchos padres por negligencia y maldad llegan a ser asesinos de sus hijos, pero los jóvenes, aunque obligados a someterse a todas las cosas legales, no deben obedecer órdenes pecaminosas ni copiar ejemplos de maldad. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Bueno, El pecado desanima a los creyentes y les quita el corazón. El olvido de las obras de Dios es la causa de la desobediencia de sus leyes. Este relato narra la lucha entre la bondad de Dios y la maldad del hombre.
El Señor oye todas nuestras murmuraciones y desconfianza, y desagrada mucho los que no creen el poder de la misericordia de Dios. Sentirá el fuego de su indignación. No puede decirse que confían en la salvación de Dios como su dicha final. Los que no pueden confiar en su providencia camino a ella, a todos los que por fe y oración piden. No puede decirse que confían en la salvación. Los que no creen en el poder de la misericordia de Dios sentirán el fuego de su indignación. El Señor oye todas nuestras murmuraciones y desconfianzas y se desagrada mucho. No puede decirse que confían en la salvación de Dios como su dicha final. Los que no pueden confiar en su providencia, camino a ellos, a ella, a todo que los que por fe y oración piden, buscan y llaman, serán abiertas en cualquier momento las puertas del cielo. Nuestra desconfianza de Dios grava grandemente nuestro pecado, expresa resentimiento por la provocación de ellos, no al negar lo que ellos deseaban lujuriosamente, sino al concedérselos. La concupiscencia con nada se contenta. Los que le dan gusto a su lujuria nunca se apartarán de ellas. Sin duda son duros los corazones que no se derriten por la misericordia del Señor, ni se quebrantan por los juicios. Quienes aún pecan deben esperar aún seguir en problemas, y a la razón por la que vivimos con tan poco consuelo y tan poco propósito es que no vivimos por fe. Sometidos a tales reproches, ellos profesan arrepentimiento, pero no fueron sinceros. Los que dan gusto de su lujuria nunca se apartarán de ella. Sin duda son duros los corazones que no se derriten por la misericordia del Señor, ni se quebrantan por sus juicios. Quienes aún pecan deben esperar aún seguir en problemas, y la razón por la que vivimos. Muchos de sus vecinos ya. Sometidos a tales En la historia de Israel tenemos el retrato de nuestros propios corazones y vidas. La paciencia, las advertencias y las misericordias de Dios los indujeron a endurecer sus corazones contra su palabra. La historia de los reinos es muy parecida a los juicios, y las misericordias han recibido poca atención hasta que se completó la medida de sus pecados. Las ventajas superiores no han impedido que las iglesias se aparten de los mandamientos de Dios. Hasta los creyentes verdaderos recuerden que por muchos años han abusado de la bondad de la providencia. Cuando lleguen al cielo, como admirarán la paciencia y la misericordia del Señor al llevarlos a su reino. Los que reciben la misericordia de Dios no osen por ello pecar, porque las Tantas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño.
Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Los que reciben la misericordia de Dios no osen por ello pecar, porque las misericordias que reciben les agudizarán su castigo. Sin embargo, no se desanimen de arrepentirse los que se ven sometidos al reproche divino por el pecado. El Santo de Israel hará lo que es mejor para su gloria, lo que es mejor para el bien de ellos, el olvidar ellos anteriores favores. Después de que los israelitas, Dios hizo que su pueblo siguiera como ovejas y los guió al desierto como pastor. Dios hizo que su pueblo siguiera como ovejas y los guió al desierto como pastor a su rebaño, con todo cuidado y ternura. Así pues, el verdadero Josué, Jesús, saca a su iglesia del desierto, pero ningún canal terrenal, ninguna ventaja mundana debe hacernos olvidar que la iglesia está en el desierto mientras esté en este mundo, y que queda aún un reposo mucho más glorioso para el pueblo de Dios. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Después que los israelitas se instalaron en Canaán, los hijos fueron como sus padres. Dios les dio sus testimonios, por ellos lo abandonaron. Los pecados delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las Los pecados presuntuosos hacen odiosos hasta los israelitas para la santidad de Dios, y quedaron expuestos a su justicia. Aquellos a quienes el Señor abandona se vuelven presa fácil para el destructor, y tarde o temprano Dios desgraciará a sus enemigos. Él puso un buen gobierno sobre su pueblo, un monarca según su corazón. Con buena razón el salmista hace todo el ejemplo que corona y culmina el favor de Dios.
para con Israel, porque David fue un tipo de Cristo, el gran buen pastor, que fue primero humillado y luego exaltado, y del cual se anunció que sería lleno del espíritu de sabiduría y de entendimiento. Todos sus súbditos pueden confiar en la rectitud de su corazón y la destreza de sus manos, y no habrá fin para el incremento de su gobierno y paz. Toda prueba de la naturaleza humana hasta ahora confirma el testimonio de la Escritura que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, y nada puede curar la impiedad de alguien si no es criado de nuevo por el Espíritu Santo. Y como lluvia dejó caer sobre ellos el maná, y les dio a comer el trigo de los cielos, y los mortales comieron pan angelical. Dios les envió comida hasta saciados, cambió la dirección del viento del este, y con su poder hizo venir el viento del sur, y cayó sobre ellos carne como lluvia. Llovieron tantas aves como arena hay en el mar. Dios las dejó caer en el campamento y los alrededores de sus tiendas, y ellos comieron y se saciaron. Pero aún así se nos recuerda la infidelidad del pueblo con Dios. Escribe el salmista: pero aún no habían calmado su hambre, y aún tenían la comida en la boca, cuando el furor de Dios vino sobre ellos, acabó con sus hombres más robustos, y derribó a los mejores israelitas. Aún así, ellos siguieron pecando y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, Dios puso fin a sus días y en un soplo les quitó la vida. Así, vez tras vez, tenían que arrepentirse. Sin ningún mérito propio, el buen Padre Celestial se compadeció y vez tras vez los perdonó y los volvió a bendecir y preservar. Dice: si Dios los hacía morir, ellos lo buscaban y con gran diligencia se volvían a Él. Se acordaban de que Dios era su refugio y que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero con los labios lo adulaban, mas con la lengua le mentían. Pues sus corazones no eran rectos con Él, ni se mantuvieron fieles a su pacto. Pero Él, misericordioso, perdonaba su maldad, calmó su ira y no los destruyó. Se acordó de que eran mortales, un simple soplo que se va y no vuelve. ¿Cuántas veces los desobedecieron en el desierto y lo hicieron estar en el infierno? Y una y otra vez tentaban a Dios. Y provocaban al Santo de Israel. No traían a la memoria su poder, ni el día en que con las 10 plagas Él los libró de la angustia, cuando realizó en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, cuando convirtió en sangre sus ríos, el Nilo y sus corrientes, para que no bebieran, y les mandó enjambres de moscas que los devoraran, y ranas que los destruyeran. Dejó que la oruga y la langosta destruyeran el fruto de su trabajo. Con granizo destruyó sus viñas y con escarcha acabó con sus higueras. Con granizo hizo estragos en sus ganados y con sus rayos acabó con sus animales. Descargó sobre ellos el ardor de su ira, los angustió con su enojo y su indignación, y con un ejército de ángeles destructores le abrió paso a su furor y no le salvó la vida, sino que los entregó a la muerte. Entregó su vida a la mortandad. En los campamentos de Cam hizo morir a todo primogénito, los primeros frutos de su vigor. Mas Dios hizo que su pueblo saliera como ovejas, y como un rebaño los llevó por el desierto. Con mano segura los fue llevando para que no tuvieran ningún temor, y mientras que el mar cubrió a sus enemigos, los trajo a las fronteras de su tierra santa. A este monte que ganó con su mano derecha, expulsó a las naciones de la presencia de su pueblo, repartió en sorteo las tierras que les dio en propiedad, y permitió que las tribus de Israel se asentaran allí. Pero ellos, vez tras vez, tentaron al Dios Altísimo, lo hicieron enojar y no obedecieron sus decretos, sino, como sus padres, se rebelaron contra Él y se torcieron como un arco engañoso. Lo hicieron enojar con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes talladas. Cuando Dios lo supo, se enojó y rechazó a Israel. Se alejó del tabernáculo de Silo, de su lugar de residencia terrenal,
y dejó caer en cautiverio en manos del enemigo el símbolo de su gloria y de su poder. Fue tanto su enojo contra su pueblo y heredad que los dejó caer a filo de espada. Sus jóvenes cayeron devorados por el fuego, sus doncellas no llegaron a oír cantos nupciales, sus sacerdotes cayeron a filo de espada, y sus viudas no lamentaron su muerte. Pero el Señor despertó como de un sueño, y gritando como un guerrero que ha tomado vino, hirió a sus enemigos, los puso en fuga, y los dejó avergonzados para siempre. Desechó los campamentos de José y no escogió a la tribu de Efraín, sino que prefirió a la tribu de Judá y al monte Sión, que tanto ama. Edificó su santuario semejante a las alturas y semejante a la tierra que afirmó para siempre. Eligió a su siervo David, al que tomó de los rebaños de ovejas cuando cuidaba a las recién paridas, y lo puso a cuidar de su pueblo Israel, de Jacob, que es su heredad. Y David cuidó de ellos con todo el corazón, y con gran pericia los guió como a un rebaño. Dice el Salmo 103, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No nos ha hecho a nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque Jehová se compadece de nosotros, como el Padre se compadece de los hijos. Confiemos en Dios nuestro buen Padre Celestial y en su infinita misericordia. Que a Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención. Y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.